¿Ya? Bueno, gracias a Dios por este tiempo de alabanza, gracias a Dios por este tiempo de adoración al Señor. Vamos a comenzar orándole al Señor en esta hermosa mañana de septiembre. Vamos a hablar con el Señor. Padre, gracias te doy por este tiempo que nos das como congregaciones, como iglesias, como comunidad. Te pedimos ahora, Señor, que voy a abrir tu palabra. Te pido que me ayudes, Señor, de manera total. Que tomes tu palabra como siempre, que tu Espíritu Santo abra el entendimiento y que podamos gozarnos en ti solamente, Padre. Por favor, utiliza tu palabra para exaltar tu precioso nombre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada nos quedamos de manera muy emocionante con el caso de la conversión de Lidia, con el caso de la joven muchachita endemoniada que fue liberada justamente, y finalmente con la conversión de aquel famoso carcelero y toda su familia. Y con eso vemos una iglesia prácticamente que se levanta con esta base muy sólida, por cierto, pero hermanos que se conocen al Señor o personas que conocen al Señor, y se levanta la iglesia de Filipos. Y se cree también, habíamos dicho, que también la joven liberada también fue miembro de tal iglesia. Pero esta huida, porque realmente es una huida o alguna presión de gobierno, los alguaciles le piden finalmente a Pablo que abandonara aquel lugar, aunque tuvieron que ir a la cárcel, no sabiendo que era ciudadano romano, lo azotaron sin ningún tipo de juicio. Así que esta huida ciertamente lo fue, pero podemos decir también que fue una huida Dios guiando a sus siervos. Pero fue el Espíritu Santo obrando. Escúchelo bien, el Espíritu Santo obrando aún en medio de la injusticia. El Espíritu Santo obrando aún en medio de la injusticia. En medio de los duros azotes en la espalda y en el cuerpo de Saulo, de Pablo y de Silas. Pero precisamente de manera inexplicable el poder de Dios en esos azotes y en ese calabozo, en la parte de más adentro, Dios se manifestó levantando a la hermosa iglesia de Filipos. En esta mañana yo quiero compartirles que somos grandemente bendecidos en la obra del Señor. Creo que el mundo en el que vivimos nos ha hecho creer que pues la vida cristiana es algo que no vale la pena, es algo muy triste, los hermanos no se divierten, no hacen vida social, y etcétera, etcétera. Han estigmatizado de alguna manera el cristianismo. Y déjeme decirle en esta mañana que si hay algo que vale la pena y que es de gran bendición, es la obra del Señor. Es la obra del Señor. Una de las grandes fallas también de esta sociedad y por supuesto también de las iglesias es pensar que nuestros jóvenes son inexpertos, que son inmaduros, y entonces no los involucramos en la obra. Pero yo veo a la luz de la Biblia que muchos jóvenes en la Biblia les sirvieron, pero también adultos y también pequeños, como en el caso de Josías. Así que desde el punto de vista bíblico no hay nada mejor que estar sirviendo, porque es, yo creo, una de las grandes bendiciones, si no la mayor, es estar en la obra del ministerio, es estar en la obra del Señor. De tal manera que por supuesto yo quiero alentar a jóvenes, a adultos, a pequeños, a ancianos, a jubilados, a dedicar nuestra vida, a abogados, a médicos, a enfermeras, etcétera, a dedicar nuestra vida al servicio del Señor. Creo que esa es la perspectiva en esta hermosa mañana, en este hermoso día, que se celebra, por supuesto, un año más de esta iglesia Israel, pero también está Dios Fuerte. Es un mensaje para Dios Fuerte, es un mensaje para Comunidad de Gracia, es un mensaje para Sí Jesús, es un mensaje para la congregación que atiende el hermano Miguel May con su esposa, es un mensaje para cualquier cristiano saber y darse cuenta que hay una gran bendición en servir a Cristo, hay una gran bendición en estar inmerso, en estar sirviendo en la obra del Señor y por supuesto la obra misionera. Estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Y yo dije hace un rato que precisamente los azotes recibidos en la espalda, el hecho de estar en lo más profundo del calabozo, fue lo que detonó de alguna manera. Dios utilizó esto. Pero ¿acaso no se lo había advertido el Señor a Saulo que le era necesario padecer por causa de su nombre?
Y hermanos, no es que seamos masoquistas, no estoy diciendo que vamos a buscar sufrir. Pero el escenario de la vida cristiana es que sí hay cierto grado, por supuesto, hay sufrimiento. Pero por encima del sufrimiento uno puede estar cantando himnos al Señor en la cárcel. Esto es lo paradójico. Y esto es lo maravilloso al mismo tiempo, que uno puede estar en una crisis, uno puede estar en el fondo del calabozo de más adentro, donde no hay un solo rayo de luz, y estar cantando y alabando con himnos y cánticos al Señor. Esta es la abismal diferencia en no tener al Señor, por supuesto, o en vivir de manera que no estoy enfocado, entendiendo que es una gran bendición la obra del Señor. Una de las grandes bendiciones que ustedes y yo podemos entender en esta mañana, la primera, es que Dios usa siervos en medio de la adversidad. Y usted puede pensar, qué bueno que estamos conectando el sermón pasado con este, porque humanamente hablando, pues no era un gran staff de misioneros. No tenía 30 personas en su staff, lo cual significa que estaría muy bueno si hubiera tenido Pablo un personal de 50 hermanos, viéndole toda la cuestión logística de producción, de redes sociales, y tener una iglesia de X cantidad de membresía. Eso sería fabuloso para Pablo. Pero la verdad es que estaba a kilómetros de su iglesia madre, de su iglesia Antioquía, y la verdad es que había solamente 2 misioneros. Se había sumado Timoteo y se había sumado el médico Lucas, así que el gran staff de Pablo era 4 personas. O sea, ¿quién en el día de hoy emprende una obra misionera de esta magnitud, de esta manera, con un personal de 4, pero además con casi nada de fondos, prácticamente sin fondos? Podríamos decir que es una locura, pero además con azotes en el cuerpo. O sea que Pablo estaba debilitado. En ese sentido, Dios nos muestra en este pasaje que Dios usa siervos limitados, azotados, acusados judicialmente de manera ilegal, perseguidos, pero no destruidos, derribados, pero no destruidos. Ciertamente se cumple lo que dijo Pablo. Y esta es la bendición de la obra del Señor. Y no estoy diciendo que la preparación de Pablo era de echarla a un lado. No, lo que estoy diciendo es que a pesar de esa preparación que Pablo tenía, pero en ese momento Pablo no usó filosofías huecas, no usó su argumentación académica, y no estoy desechando nada de eso. Lo que estoy diciendo es que Dios nos presenta a un hombre débil, a un hombre perseguido, a un hombre acusado, a un hombre que tenía que salir de Filipos, y vemos en otra circunstancia. Por eso el versículo 1 comienza de Hechos capítulo 17, comienza diciendo: pasando por Anfípolis. Anfípolis significa una ciudad rodeada del mar. Y de Filipos a Anfípolis había que recorrer aproximadamente 50 kilómetros. 1, 2, 3 más aproximadamente, pero eran alrededor de 50 kilómetros. Pero el que va a recorrer esa distancia no es un hombre que está en óptimas condiciones de salud y físicas. Había recibido unos azotes bárbaros. Es más, era un hombre consagrado a Dios, pero no crea que por eso no le dolía la espalda. No crea que no tenía dolores en su cuerpo, estaba debilitado. Acuérdese que el carcelero le cura las heridas en el momento de su conversión. Estaba herido. Por lo tanto, pasar por Anfípolis, se cree que allá pasó una noche, pero no solamente pasó una noche, dice que de allá recorrió a Polonia, y de Anfípolis y a Polonia hay aproximadamente otro tramo de 50 kilómetros. O sea que vamos a decir, saque usted su cuenta, está usted sacando la cuenta de que de donde partió de Filipos hasta Anfípolis hay 50 kilómetros, y de Anfípolis a Polonia hay otros 50 kilómetros, son 100 kilómetros. Pero mis queridos hermanos, por supuesto que no, él no tenía un Lamborghini, él no tenía ni siquiera un Volkswagen modelo 65 de colección, él no tenía ningún vehículo. Se cree que incluso él hizo el recorrido a caballo, porque no podía ser, porque su condición física no se lo permitía. Pero ahí va otro detalle. Dice la Biblia que pasó por Anfípolis y Apolonia, ciudades importantes de ese tiempo. Llegó a Tesalónica, era una ciudad sumamente importante en esa época.
O sea que la Escritura, Lucas nos da los detalles para que nosotros nos centremos en ellos y para considerar que la obra del Señor se hace gloriosa y que es un privilegio y que es una bendición estar en el ministerio. Es un privilegio, es un honor servir al Señor en su obra, ser parte de la iglesia, ser activo en su iglesia es una bendición. Yo les enfatizo siempre esto: sea usted parte activa de la membresía de su iglesia, y lo vuelvo a repetir y no me voy a cansar de decírselo, porque es una bendición estar en el ministerio de la obra, es un privilegio. Y a pesar de su debilidad, de su cansancio, de los azotes que tenía, de las heridas que no habían cerrado completamente, él hace ese recorrido que de Apolonia a Tesalónica hay otro tramo de 50 kilómetros. O sea que recorrió aproximadamente 150 a 160 kilómetros. Si lo hizo a pie, debió ser terrible. Y si lo hizo en caballo, también debió ser terrible al soportar, porque ahora un hombre de Dios, por supuesto, lleno del Espíritu Santo, nadie quita eso. Pero los dolores del cuerpo, mis queridos hermanos, no se lo quita. Claro que tuvo dolores en el cuerpo, claro que estuvo sufriendo la recuperación, pero no se detuvo. Y esto es una gran lección para ustedes y para mí. Por supuesto que la es. Por supuesto que la es. Claro que la es. Algunos han preguntado, ¿por qué razón no predicó en Anfípolis? ¿Y por qué razón no predicó en Apolonia? Quizás porque no había, hasta el día de hoy no se ha descubierto ninguna sinagoga. Y acuérdense que Pablo en el versículo 2 va a decir que en otro lugar, en este lugar de Tesalónica, ciertamente había una sinagoga. Probablemente no había ninguna sinagoga, y entonces Pablo quiso ir hasta Tesalónica. Pero por supuesto que acá vemos la guía del Espíritu Santo, Dios guiando, como veíamos en la mañana de hoy en la clase. Aquí podemos utilizar una palabra añeja, no está al uso de hoy, pero se llama la providencia divina en todos los detalles. Dios aquí manifiesta su providencia. No predicó en Anfípolis, no predicó en Apolonia, quizás durmió en Anfípolis, durmió en Apolonia y siguió su camino hasta llegar a Tesalónica. Quizá hizo más de 3 días, no lo sabemos. Pero por increíble que parezca, este detalle que nos da Lucas y nos da con lujo, nos habla acerca de que en este desplazamiento hacia Tesalónica, yo puedo entender que Pablo estuvo disfrutando aún de la comunión, de la presencia del Señor, porque déjeme decirle que esos caminos eran de los más hermosos en su tiempo. Es más, en 1850 en Europa no habían caminos tan buenos como los que cruzó Pablo justamente de Filipos hasta Tesalónica. Esa vía Ignacia que le llaman, era un camino con una calle de no más de 7 metros, pero una calle impecable. Algún comentarista dijo que por allá, que esos caminos gloriosos que hicieron los romanos eran los caminos que ayudaron para que el glorioso evangelio llegara hasta el más recóndito lugar, hasta el lugar más apartado. Así que en la providencia divina aún, el Señor permitió que los romanos construyeran estos caminos para que el evangelio, para que la luz de Cristo, para que la luz del evangelio llegara ciertamente a toda criatura. Así que estos detalles no son productos de la casualidad, no son productos del azar, no son productos de que a Lucas solamente se le ocurrió. Ahora vamos a ver el versículo número 2. Dice la Biblia: y Pablo, como acostumbraba, era la costumbre, la estrategia de Pablo, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Este versículo es sumamente maravilloso, a mí me emociona. Es como que yo vea la Biblia, y permítame hacer algo de imaginación. Usted abre su Biblia en el capítulo 17, versículo 2 de Hechos, y usted va a ver cómo salta de la Biblia el versículo número 2, porque dice la Biblia: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días, o sea, 3 fines de semana discutió con ellos. Algunos piensan que en estos 3 días justamente se levantó la iglesia. Pues miren, en 3 días por algo lo puso el Señor. Este versículo que nos describe este asunto no lo hizo solamente por un dato histórico. Tiene el firme propósito de que ustedes y yo y los lectores de ese primer siglo podían
nuevamente poner sus ojos que la obra de Dios se hace a la manera de Dios. Y hermanos, en la mayoría de los casos en la Biblia es de manera sobrenatural. Y con esta palabra no me estoy saliendo de ninguna manera de la Biblia. Sobrenatural es fuera de lo normal, fuera del cuadro. Esa es la obra del Señor. Dígame si no es sobrenatural. Génesis capítulo 1 en adelante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Todo es sobrenatural, desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo del libro de Apocalipsis. Todo es sobrenatural. Cuando pasó Moisés con el pueblo de Israel el mar, y el mar se abrió, dígame si esto es normal. No es nada, es normal en la Biblia. Dígame, por darle 7 vueltas a Jericó, la muralla se cae y se desploma, sin usar ningún tipo de dinamita, sin usar ningún tipo de misiles de alta precisión. La muralla de Jericó se viene abajo. Cuando el pueblo de Dios le dio 7 vueltas, rompieron sus jarrones y mencionaron el nombre del Señor, y se vino abajo la muralla. Una muralla donde podían pasar incluso hasta carros de ese tiempo, por supuesto. O sea, todo es sobrenatural. 5 panes y 2 peces. El Señor alimentó a 15 a 20,000 personas con 5 panes y 2 peces. Ese es el desayuno de Abraham. 5 panes y 2 peces. Eso es el desayuno de Yoxan, y no le da a Carlitos. Es que los tengo aquí, por eso los menciono. 5 panes y 2 peces no da para nadie. O sea, 5 panes ni para el pastor. Bueno, que sean integrales y que no tengan mucha harina. O sea, quién sabe cómo se hace. Lo que estoy diciendo, mis queridos hermanos, simple y sencillamente, que lo que busca el escritor es que nuestros ojos se pongan en aquel que puede hacer la obra de manera sobrenatural, con un staff sumamente reducido, sin presupuestos. Por eso es una bendición estar en el ministerio, para poder ver la mano del Señor, para poder ver la obra y el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. ¿No acaso Cristo sanó a los enfermos? ¿No acaso Cristo perdonó pecados? Y puede hacer de la nada todo lo que vemos, cosas pequeñas y cosas imperceptibles. ¿No acaso Él puede levantar, escúchelo bien, puede levantar una iglesia en tan solo 3 fines de semana? Él lo puede hacer. Él lo está haciendo acá. Es lo que Lucas está diciendo. Discute 3 días con ellos, 3 fines de semana. Claro que no es que 3 días ya se levantó la iglesia. Por supuesto que se quedó más tiempo, pero fueron suficientes 3 días, 3 fines de semana, para que la gente escuchara el mensaje de la palabra del Señor. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 15 y 16, y esta es la base. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y esto es glorioso por donde usted lo vea. Esa iglesia que comenzó con esta Lidia, a la que el Señor le abrió el corazón, con la muchacha endemoniada que fue liberada, con el carcelero que se convierte a punto de suicidarse, es la iglesia que finalmente sostiene a Pablo a levantar la iglesia de Tesalónica. Por alguna causa, quizá la distancia, quizá la economía en la iglesia de Antioquía, no le pudieron seguir sosteniendo al misionero. Y como no le pudieron seguir sosteniendo, la iglesia que sostuvo a este misionero fue la iglesia que prácticamente acababa de fundar, por lo cual entonces se puede sobreentender que Pablo no hace 3 fines de semana en Tesalónica. 3 predicaciones utiliza para levantar, para poner el cimiento a la iglesia y que haya los primeros conversos. Pero lo que está diciendo el texto bíblico, que Dios puede hacer maravillas en el día de hoy, lo hizo en este texto bíblico. Esa es la idea. Esta es la idea del texto que estamos viendo ahorita. Por lo tanto, y esta fue una bendición. Imagínense, la iglesia que fundó Pablo, la iglesia de Filipo, ahora lo sostenía económicamente. Dice versículo 16, que no lo leí:
Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No se quedó 3 fines de semana, Pablo se quedó más tiempo. Y de hecho vemos que esta iglesia aprendió, discipuló, porque esta iglesia es la que llenó a todo ese lugar con el mensaje del evangelio. Por supuesto, hermanos, esto no es una fórmula para levantar una iglesia en 3 fines de semana. La mayoría de nosotros hemos estado años en una iglesia y vemos como que no avanza quizás la obra. Pero no depende del que siembra ni del que ciega, sino de Dios que le da el crecimiento a la obra. Así que no es una fórmula. Si alguien escribiera un libro de cómo levantar una iglesia basado en esto, y le pone 3 fines de semana para levantar una iglesia, sería un bestseller. Sobre todo aquellos hermanos que están con el deseo de un crecimiento exponencial de la noche a la mañana. Pero lleva tiempo. Sin embargo, este pasaje tiene la idea de decir: queridos hermanos, sin un gran staff, sin recursos económicos, yo soy el que levanta la obra. Y Dios tiene la bendición de utilizar a personas como usted. Dios quiere utilizar a personas como usted y como yo, con limitantes, quizás incluso de salud, de capacidad física, no con un gran staff, 3, 2, 4 personas. Pero Dios puede levantar una iglesia aún con 2 personas, aún con 1 persona, aún con 4 personas, porque la obra es de Dios. No hay una fórmula mágica, pero hay varias lecciones. Por ejemplo, la primera lección que yo diría es que la conversión de las personas depende totalmente de Dios, no de nosotros. No la habilidad del predicador, no la argumentación del predicador, aunque no se descarta nada de eso. Gloria a Dios si la iglesia tiene un buen predicador que argumenta, que explica bien, que predica bien. Pero la conversión de las almas no se debe al carisma del predicador, a la influencia, al buen parecido del predicador. Porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo que no es para avergonzar a lo que es. Así que vemos un equipo, un staff débil, un equipo con no suficiente capacidad económica, un equipo lastimado físicamente, Pablo y Silas lastimados en su cuerpo, llevando las marcas de Cristo, pero siendo parte del ministerio, Así que nos deja unas grandes lecciones. El crecimiento, la segunda lección, el crecimiento lo da el Señor. No depende de que la obra no depende de usted y de mí para que crezca. Cada iglesia es distinta. Dios no pide un crecimiento, que nos afanemos por el crecimiento numérico. Claro que hay que orar para que más personas se conviertan, y hay que ser más intencionales y más nosotros predicar a Cristo, porque sabemos que Dios tiene pueblo suyo en todo el mundo, en todas las naciones, en todas las etnias. Pero no es una fórmula para levantar una mega iglesia en 3 fines de semana. No depende del crecimiento de usted. La obra la sostiene Dios. Dios levanta una iglesia de la nada en contra de todas las circunstancias. Dios puede levantar una iglesia. Mire, llevamos casi 6 meses sin abrir nuestro lugar de culto. No hay culto público, pero hay candidatos al bautismo en el día de hoy. Hay personas que Dios está tocando su corazón. La iglesia sigue adelante 6 meses y no sé cuánto más va a seguir. Así que la iglesia, Dios la levanta, Dios la sostiene. Pero nos recuerda además que el evangelio es poder de Dios. Ahora, Dios solo ha escogido un solo método para la obra del Señor. El solo método de la obra del Señor que ha escogido es la predicación. La predicación de la palabra, en lo cual no hay atajos. No hay métodos exitosos para hacer el crecimiento de la obra. Eso es mercadotecnia que se ha infiltrado en la iglesia. Nosotros tenemos que depender del poder de Dios y de la locura de la predicación. No hay otro camino. La iglesia existe y se levanta por medio de la predicación de la palabra. No nuestras fantásticas ideas, no por nuestros sermones inspiracionales. 1 Corintios 1:21 dice el texto: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios,
mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Así que este versículo que salta a sus ojos en la Biblia tiene el firme propósito de que sigamos dependiendo de Dios en el ministerio de hacer misiones y en el ministerio de edificar la iglesia del Señor. Esa es la idea. ¿Y cuál es la primera bendición? Que Dios usa siervos. Dios usa siervos en medio de las circunstancias. A pesar de las adversidades, gente débil, gente que no tiene quizás un gran staff, Dios usa eso para mostrar su gloria y mostrar que la iglesia es de Él. De Él depende el crecimiento, Él la sostiene. Pero podemos decir al respecto otra verdad. Tan solo 3 fines de semana para exponer la palabra. Recordemos que estamos en el segundo viaje misionero. La obra del Señor estaba prosperando a pesar de todo lo adverso. Dios estaba abriendo puertas en personas que pensaríamos que fueran impensables de que se salvaran. Pero Isaías 51:1, 59:1 nos recuerda lo siguiente. He aquí, Isaías 59:1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Queridos hermanos, esto que dice el Señor es vigente en el día de hoy. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar. No, la pandemia no puede parar esto. No puede parar a la iglesia. Y la bendición que usted y yo tenemos, la bendición de estar en el ministerio, es que Dios quiere usar a cada siervo en la iglesia local. Cada convertido al Evangelio, cada nuevo creyente, cada convertido a Cristo es un siervo para el Señor, es un sacerdote para Dios que Dios quiere usar, y esa es una bendición. Esa es una de las grandes bendiciones de la obra del Señor. ¿Por qué razón? Porque la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. En Apocalipsis capítulo 2 me encanta este pasaje, porque dice el Señor, Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y mire qué dice el Señor: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice ¿y sabe qué son los 7 candelabros? Son las 7 iglesias. En otras palabras, Cristo anda entre su iglesia, y eso es maravilloso. Cristo se mueve en su iglesia. En ese sentido, por supuesto que es una bendición estar en el ministerio. Por supuesto. Y gloria a Dios por cada iglesia que hace caso a la voz del Santo Espíritu de Dios. ¿Se acuerda de Hechos capítulo 13? Cuando dijo el Espíritu a la iglesia: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y la Biblia dice que oraron al Señor y fueron encomendados por la iglesia, y salió Bernabé y Saulo en su primer viaje misionero. En su segundo viaje misionero sale Pablo y sale Silas. Y mire cómo Dios está abriendo más iglesias. Se levanta Filipo, se está levantando Tesalónica. Mire qué bendiciones es de servir al Señor. Mire y aprendamos la dicha, la bendición que la iglesia escuche la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo, no la de la cuenta en el banco, no de la capacidad intelectual del equipo de la iglesia, ni siquiera qué dice la mayoría de la iglesia, qué dice el Espíritu Santo a la iglesia. Y esto es humildad, y esto es sencillez, y esto es servicio. ¿Qué dice el Santo Espíritu de Dios a la iglesia? ¿Sabe que estos hombres, Bernabé, Saulo, Silas, eran uno de los mejores siervos en la iglesia de Antioquía, maestros, ministrando al Señor? Eso dice la Biblia. Por eso yo lo repito puntualmente: cada miembro de la iglesia sirviendo en su iglesia. Si usted es de Dios fuerte, sirva en su iglesia. Si usted es de Israel, sirva en la iglesia de Israel. Si usted está en la congregación de Cauquel, aunque depende de Israel, pero sirva en Comunidad de Gracia, sirva en Izamal, sirva en Telchac Puerto, sirva donde esté usted. Pero cada miembro, cada creyente debe ser parte activa de la iglesia. Esa es una bendición, no es una tragedia.
No es una fatalidad. Ay, soy miembro de la iglesia. Queridos hermanos, es un honor. Es un honor. Cuando yo pensaba en este sermón, yo decía, si yo volviera a nacer y estuviese bajo las mismas circunstancias de hace 30 años, exactamente haría lo mismo. Exactamente haría lo mismo. Claro, corregiría algunas cosas, pero me volvería a ir. No sé si otra vez a la roca, no sé, pero me volvería a ir, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer. Porque puedo decir con toda puntualidad que vale la pena estar en el servicio del Señor. Cuando el señor Spurgeon estaba en este templo maravilloso que albergaba a 12,000 oyentes y ahí iban los primeros ministros de Inglaterra, la reina de Inglaterra le dijo al señor Spurgeon: señor Spurgeon, yo le ofrezco que sea parte de mi gabinete oficial. Por favor, yo le invito y deje la iglesia. Y el señor Spurgeon dijo: le agradezco su invitación, pero precisamente por lo que usted ha dicho, yo no puedo rebajar mi posición al aceptar ser un primer ministro de Inglaterra y dejar el pastorado. Queridos hermanos, vean este privilegio, este honor, esta dicha de servir en su iglesia, de ser usado por el Señor para que se manifieste el poder de Dios en la vida de usted y la mía. Usted puede decir, como lo hemos escuchado, quizás 5 panes y 2 peces pueden servir para algo. 5 panes y mi vida puede servir para algo. Ya soy jubilado, gloria a Dios, usted puede servir más. Algunos ven la jubilación como una tragedia. Ayer posteé en el Face, antier, porque sacó nuestro hermano Enrique Crespo de la IBI de República Dominicana el grupo de veteranos o jubilados que están iban a irse hace 2 años a un país para hacer obra misionera. Así que los que están jubilados tienen la dicha de tener un sustento y dedicar quizá un poco más de tiempo que los que están activos ahorita en su jornada laboral. Pero sea cual fuere su circunstancia, sea que usted es abogado, médico, enfermera, comerciante, lo que sea, usted emprendedor, hermanos, estamos llamados a servir a Cristo. Salmo 125, versículos 5 y 6 dice: los que sembraron con lágrimas. ¿Usted cree que no le dolió la espalda a Pablo y a Silas? Claro, pero el gozo del Señor fue su fuerza. Por eso decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Usted se siente débil físicamente? ¿Enfermo quizás o con limitantes? Dice la Escritura, Salmo 125, versículos 5 y 6, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. O sea que el ministerio hay cierto grado de lágrimas, de dolor, pero el regocijo es mayor, la cosecha es mayor. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Va a ir llorando, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Cuál es la carta donde se habla de mayor gozo? Claro, la carta a los Filipenses. Gozaos, regocíjate, y sus derivados, gozo. Hermanos, esta es la perspectiva bíblica. Todo creyente debe ver como un privilegio, una bendición estar inmerso en la obra del Señor. Mire que esta pandemia no le debe sacar del servicio del Señor, al contrario. Podemos decir entonces que valió la pena estar en el calabozo de más adentro, recibir los azotes, caminar por largas horas, sea a caballo o sea a pie, como le decimos de manera coloquial, pero seguir sintiendo los dolores de los azotes y seguir hasta Anfípolis, a Polonia y llegar hasta Tesalónica, 150 a 160 kilómetros. Y no había un Oxxo en cada pueblo como en el día de hoy. Déjame, compro mi refresco en Oxxo, como lo hacemos nosotros, o lo hacíamos. Salimos a tal lugar, dejemos unas sabritas y un refresco, aunque sea voy a las Américas. Por lo tanto, toda obra debe depender totalmente de Dios. La iglesia, las congregaciones. Cada congregación es y debe ser la manifestación gloriosa del poder de Dios. La segunda verdad.
¿Sabe que es una bendición no solamente ser un siervo que Dios usa? Pero la segunda verdad bíblica es que el mensaje que nosotros llevamos es glorioso. El mensaje que llevamos del Evangelio es glorioso y ese mensaje es Cristo. Versículo 3 dice, declarando y exponiendo por medio de ¿qué? De las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Decía un comentarista, a menos que los oyentes de Pablo estuviesen listos y dispuestos a ver que la persona y la obra de Cristo cumplen las profecías, la Biblia sigue siendo para ellos un libro cerrado. Si no ven a Cristo cumpliendo las profecías como el siervo que sufre, como el siervo que muere, pero como el siervo que resucita, para ellos la Biblia en el día de hoy será un libro cerrado. Tenemos que recordar lo que el mismo Señor hizo con los del camino de Emaús. Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27. ¿Sabe qué es la bendición, hermanos? Que nosotros no vamos con filosofías huecas. No estamos tratando de utilizar una cuestión de una terapia, no. El mensaje, la bendición que usted tiene al predicar la palabra, ser parte de la obra, es que usted va a ser portador de un mensaje glorioso. Y el mensaje es Cristo mismo. Mire el versículo 25 de Lucas 24. Entonces Él les dijo, oh insensatos, insensatos les dijo a los del camino de Emaús, y tardos de corazón para creer. ¿Por qué su corazón tarda en creer? Es lento para creer todo lo que los profetas han dicho acerca de mí. Todo lo que los profetas han dicho. Y pregunta a Cristo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Claro, los judíos en ese tiempo no habían entendido que Cristo era necesario padecer. Ellos esperaban a un poderoso militar, a una persona encumbrado, a una persona que los liberara de su esclavitud, que derrocara a Roma, que entrara con su caballo blanco quizás, y con un ejército. Y por supuesto ahí, por eso Judas se sentía frustrado, porque veía que su Mesías iba a ser aprehendido, porque esperaban un poder militar humano. ¿No acaso Poncio Pilato le pregunta a Cristo, ¿eres tú el rey de los judíos? Mi reino no es de este mundo, le dice Cristo. Y acá hay una reprensión, hay un exhorto. Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, quiere decir desde el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, es el Pentateuco. Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras. O sea, Cristo utilizó el Antiguo Testamento para reprender a estos del camino de Emaús. Versículo 44 y 46, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Y mire, lo mismo que pasó con Lidia, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, lo que expuso Pablo, lo que declaró Pablo fue basado totalmente del Antiguo Testamento. Estos hombres leían en la sinagoga el Antiguo Testamento sin comprender, sin entender que Cristo necesitaba padecer. ¿No acaso Cristo dijo escudriñad las escrituras? Se está refiriendo al Antiguo Testamento, hermanos. Escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas, las escrituras, el Antiguo Testamento, son las que dan testimonio de mí. Así que el glorioso mensaje, la otra bendición de estar en el ministerio, es que usted no va a inventar nada nuevo. Usted va a hablar de Cristo.
Usted va a decir lo que está en la Escritura acerca de Cristo. ¿Y qué vemos en la Biblia? Que Cristo es la palabra encarnada, es el verbo encarnado. Dice el Evangelio de Juan que vimos su gloria. Y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo mismo dijo ser el maná que descendió del cielo. ¿Se acuerdan ustedes del maná que descendía del cielo y se mantuvieron los israelitas en el desierto comiendo de ese maná? Pues Cristo dijo en el Evangelio de Juan: yo soy el pan que descendió del cielo. Cristo mismo es el agua de la roca que alimentó a los judíos en Israel en el desierto. Yo soy el agua de vida. Él es el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es el cordero inmolado. Es el sumo, el más excelente sacerdote para siempre. Es la luz verdadera de Juan. Y es la luz que separa la luz de las tinieblas, como dice el libro de Génesis capítulo 1. Sea la luz y separó Dios la luz de las tinieblas. El Evangelio de Juan dice que Él es la luz verdadera. Él es, por supuesto, es mucho mayor que Moisés, mucho mayor que Abraham. Él mismo dijo que yo soy antes de Abraham. Él es el sacrificio perfecto, ya que todo sacrificio en el Antiguo Testamento no fue suficiente. Como dije hace un rato, Él es nuestro sumo sacerdote para siempre. No como aquellos sacerdotes que necesitaban sacrificar para sus mismos y sus propios pecados. Él es el juez perfecto, que los jueces imperfectos no pudieron llenar tales medidas, porque Cristo es justo por excelencia. Él es el Rey glorioso, que ninguno de los reyes de la tierra ha podido igualar, ni Salomón con todo su esplendor, ni David, ni ningún rey mortal sobre la tierra, sino como nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Él es el verdadero esposo deseado por la tsunamita. Él es el último Adán que recuperó todo lo que perdió el primer Adán. Es el alfa y el omega, es el principio y el fin, es el todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Por lo tanto, mis queridos hermanos, oren al Señor para que nuestras prédicas todas apunten a Cristo mismo. Cada estudio bíblico, nuestros oyentes vean la hermosura del Salvador. Esta es la bendición que tenemos en la iglesia. Dios usa siervos y Dios usa su mensaje, y nosotros llevamos el mensaje, llevamos a Cristo. Que Cristo sea exaltado en la iglesia. Que nuestros mayores esfuerzos de lo que predicamos sean para llevar a otros a los pies de Cristo. Que Cristo sea exaltado, glorificado, enaltecido, bendecido. Él es el que tiene, recuerde, las 7 estrellas en su mano. El que camina en medio de los candelabros es Cristo. No, entonces es una bendición estar en la obra del Señor, es una de las más grandes, es la más grande bendición estar sirviendo a Cristo. Estar en el ministerio, estar en la obra del Señor. Pero vea el versículo número 4. Y algunos de ellos creyeron, se refiere a los judíos, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Amados hermanos, el trabajo en el Señor no es en vano. Y deje de pensar usted en las recompensas. El contexto de este pasaje no habla de recompensas. El contexto del pasaje dice: vuestro trabajo no es el Señor no es en vano, porque Cristo, este es el punto, porque Cristo resucitó entre los muertos. Entonces todo esfuerzo por la causa de Cristo no es vacía, no es en vano, porque tenemos a un Dios que servimos que está vivo. Cristo está vivo, entonces no es en vano. Toda predicación vale la pena. Todo esfuerzo que nosotros hagamos por la causa de Cristo es valiosa. Por eso el trabajo en el Señor no es en vano. Esto debe alentar nuestras vidas para trabajar en el ministerio. Esto debe animar a los creyentes para estar en el ministerio. Sea que tempranamente usted vea resultados. Usted a lo mejor tiene un grupo de discipulados, usted está enseñándole la Biblia a alguien, a lo mejor tenga resultados inmediatos, gloria a Dios. Pero a lo mejor se tarde un poco más, gloria a Dios. Pero recuerde que el trabajo en el Señor no es en vano.
Aquí vemos algo muy rápido, quizás 3 fines de semana, y se convierten no pocos judíos, o algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea, se levanta prácticamente una gran congregación. Por ello la obra de las misiones debe hacerse con esperanza. Aquel que siembra como aquel que va a cosechar. Y Cristo mismo nos lo aclara en el Evangelio de Juan. Hermanos, estamos muy enfocados a ver las cosas de manera muy cuadrada, muy humanamente hablando. Y por eso la vida de la iglesia tiene que ser por fe. Miren más, hacemos el presupuesto en la iglesia y hay que hacerlo, pero yo siempre creo que solamente es una base, porque Dios va a proveer más abundantemente de lo que eso dice la palabra, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de Dios que actúa en nosotros. El presupuesto es una base, pero nosotros debemos creerle a un Dios que es el dueño de las riquezas y que provee más abundantemente de lo que pedimos. Así lo hace siempre. ¿Se acuerda de la viuda que no dejaba de producir sus vasijas de aceite cuando solamente esperaba la muerte? Dígame si eso es normal. Solamente tenía una torta para su hijo y para ella y esperar la muerte. Pero el profeta le dijo: bueno, junta las vasijas, pide las vecinas. Y empezó a producir aceite y no se gastaba. O aquellos cuervos de Elías, dígame si esto es normal. Lo más normal es que los cuervos hubieran comido la carne y el pan. Solo faltó la Coca Light. O sea, no es normal que un cuervo no coma. La carne es anticuervo. Pero es que la vida cristiana sí la tenemos que ver. Pero Juan capítulo 4, versículo 35 al 39. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Yo no estoy diciendo que hagamos análisis, no estoy diciendo que hagamos valoraciones, no estoy diciendo que no hagamos presupuesto, que actuemos de manera despilfarrando. Yo no estoy diciendo eso. Pero el Señor nos dice que la obra del Señor se va a hacer a la manera de Dios. Y a veces, y muchas veces, o la mayoría de las veces, sin presupuesto, sin personal. Gloria a Dios si hay presupuesto para ello. Gloria a Dios si hay un excelente staff. Pero aún a falta de, el Señor le dice a los discípulos: aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué está diciendo el Señor? Miren con otros ojos la obra, miren con otra mentalidad. La bendición del Evangelio es que usted lleva el mensaje de Cristo y el Señor hace la obra de manera increíble. Dios usa siervos para su gloria. Dios usa su poderoso mensaje, que el mensaje es Cristo. Versículo 36: y el que siega recibe salario, o sea, el que cosecha le van a pagar por eso, y recoge fruto para vida eterna, pero para que el que siembra goce juntamente con el que siega. En la obra del Señor no hay envidias. Yo le puedo predicar a cierta persona y otra persona y no se convierte conmigo, pero viene otro y le predica y se convierte. Gloria a Dios. Y debemos ser gozosos con todos los esfuerzos que todas las demás hermanas iglesias hacen, aunque no creamos igual. Y debemos orar para que el reino del Señor se extienda. Como decía Pablo: de esto me gloriaré. Algunos predican a Cristo por envidia, para tratar de aumentar mis aflicciones. Pero dice: por contienda o por verdad Cristo es predicado, y que el nombre de Cristo sea exaltado. Así que no hay envidias. Versículo 37: porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos, vea el texto del 39, y muchos, a eso se estaba refiriendo, muchos de los samaritanos de aquella ciudad despreciada, recuerde, una ciudad despreciada. Los judíos daban toda la vuelta para no comprarle a los samaritanos. No hablaban con los samaritanos, pero Cristo: id y haced discípulos a todas las naciones.
a todas las etnias. No importa el color de piel, no importa el apellido, no importa si viene usted de Francia, para el Señor eso no le tiene sin cuidado. A usted puede ser que le toque la vanagloria, porque tiene usted un carro último modelo, gloria a Dios si lo tiene. Pero mi querido hermano, esto no es relevante para Dios. Dice la Escritura, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Así que en la perspectiva bíblica, estamos terminando, los campos están listos para cosechar. Pero parece que algunos hermanos no se percatan de lo que dijo el Señor. Algunos dicen, pastor, es que este lugar es muy difícil, es muy duro, nadie va a aceptar. Pero dígame qué lugar es fácil, dígame qué lugar es blando. Lo que sí sabemos en las Escrituras es que hay personas que Dios está trabajando. Esta fue la razón por la cual el Espíritu Santo, le impidió a Pablo ir a Asia en ese momento y le prohibió ir a Bitinia. Esta fue la razón, la salvación de estas personas. Por eso el Espíritu Santo lo llevó hasta ese lugar. Pero a veces nosotros no vemos las cosas como Dios las ve. Cristo dice, alza tus ojos, ve con detenimiento, observa con ojos que no solamente ven lo posible, sino lo imposible. Dios hace cosas imposibles. Mira los campos, están listos para cosechar. Si Cristo lo dijo, yo lo creo y usted lo debe creer. Aunque no vea por dónde ni cómo, pero si Él lo dijo es que es así. Aunque mi mente me diga que no es posible, para Dios hay alguna cosa difícil, hermanos. ¿Hay algo que sea imposible para Dios? Es más, yo le invito a pensar en cosas imposibles, como están en la Biblia. El mar se abre, caminan en seco, cierra la boca de los leones. Esto es imposible. Los echan al horno del fuego ardiendo y no se queman ni huelen a nada. Eso es imposible. ¿Sabe cuál es la idea bíblica esta mañana? Que la iglesia y las iglesias puedan ver la manera, puedan ver cómo Dios ve la obra. Por eso es una bendición estar en la obra del Señor, porque vamos a ver las cosas como Dios las ve. Y Dios obra, yo creo, con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Pero hay fruto en la labor evangelística de la iglesia, sí. Yo cuando estaba predicando o preparando este sermón, yo puse un versículo, o tenía un versículo, el cual dice lo siguiente: si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Sabe qué está diciendo Pablo a Timoteo? Que una de las cosas que los hermanos deben anhelar es el obispado. Dice que es buena obra. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Claro, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usted debe anhelar servir al Señor, sea como pastor, o uno de los pastores, o un diácono, uno que sirva, o un siervo. No tiene que tener usted algún título específico en la iglesia, pero cada creyente tiene dones del Señor y cada creyente debe anhelar servir al Señor. Y esta es la perspectiva bíblica del pasaje en cuestión. 1 Timoteo 3:1 dice, palabra fiel es esta: si alguna aspira al cargo de obispo, Pablo está animando, buena obra desea. Así que estos pasajes, estos versículos son de los más emocionantes en las Escrituras, llenos de detalles, de paisajes que deben inspirar a cada joven, a cada adulto, hermanos de la tercera edad, de la primera edad, de la segunda edad, pero por supuesto a nuestra juventud, que le encanta sentir la adrenalina, como cuando fueron a los juegos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman esos juegos? Eso, exactamente. No hay mucha adrenalina en el cuerpo. No me acuerdo ahorita de la palabra. A Six Flags. ¿A qué joven no le gustaría? Encantados. Bueno, algunos no. Algunos lloraron. Pero no es el tema. El caso es que si hay algo que debo animarles en el Señor, es anhelar estar en el ministerio. Los jóvenes, por supuesto. Los adultos también, por supuesto. No hay mejor lugar que el ministerio. Por eso decía hace un rato, sin chistar,
sin titubear, yo escogería estar en el ministerio otra vez. Sin duda, sin vacilación. Así que estas letras que parecen muertas con detalles, Anfípolis, Apolonia, cobran vida. Es un llamado, es un aliento para que toda la iglesia anhele, desee estar en el ministerio. Que los dones que ustedes tengan, que los talentos que ustedes tengan, que las ocupaciones que ustedes tengan, lo que sea, hermanos, busquen estar en el ministerio, busquen estar sirviendo al Señor. Vale la pena, es un privilegio, pero se necesita siervos. El mensaje es inalterable, es el mensaje de Cristo. Y por supuesto es la palabra del Señor. La iglesia por naturaleza es misionera, por esencia lleva el evangelio. Sus miembros sirven. Sus miembros se movilizan, participan, ofrendan, dan su tiempo, dan sus talentos, dan sus dones, dan sus servicios, dan sus propias vidas. Unos salen a abrir misiones, otros los acompañan como Silas, como Bernabé, otros se suman como Lucas, otros ruegan con fervor, pero todos los miembros de la iglesia deben hacer discípulos, cada uno sirviendo, viendo la manera de cómo llevar a sus amigos a Cristo. La iglesia, guiada por el Espíritu Santo y por su palabra, hará cosas que nunca ha hecho en su pasado, como este segundo viaje misionero. Nunca la iglesia de Antioquía lo había hecho. Nunca la iglesia de Filipo había sostenido un misionero como lo estaba haciendo ahora. Y esta iglesia de Israel, y esta iglesia de Dios fuerte, y cualquier otra iglesia y congregación debe aprender a escuchar la voz del Espíritu para hacer cosas que nunca ha hecho. Pero si el Espíritu Santo nos dice que lo hagamos, hagámoslo. Hagámoslo. Me encanta, esta es la frase de la hermana Eva Uría de Lifeway. Algunas ideas que yo pude aportar y me decía, hagámoslo, pastor. Me encanta esa frase, hagámoslo. Hagámoslo sin titubeos. No me dijo cómo, no me dijo cuándo, pero dijo, hagámoslo. Por eso no le hablo últimamente. Le digo, hermana, me va a decir, estoy seguro que la hermana Eva me va a decir, hagámoslo. Una frase hermosa, y yo creo que cada miembro debería tenerla. Cada miembro debería tenerla en su mente. Hagámoslo. Vamos, pastor, hagámoslo. Vamos a hacerlo. Por fe en el Señor, vamos a hacerlo. No es por nuestra capacidad. Por supuesto que no. Vamos a orar. No acabé mi sermón, pero vamos a orar por el tiempo. Tenemos una celebración ahorita. Pero hay dos verdades que por supuesto están allá. Qué bendición estar en el ministerio. Necesitamos siervos, la obra requiere siervos y el mensaje central es Cristo, por supuesto. Vamos a orar y terminamos esta parte. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de estar sirviendo en tu obra. No es una carga, Señor, es una honra, es una bendición estar en Dios fuerte, es una bendición estar en Israel. Por favor, Señor, dame tu gracia solamente para servirte humildemente, con todas mis limitantes, con todos mis defectos, Señor, con las habilidades que me has dado, con las competencias que me has capacitado. Pero por supuesto que tu nombre sea el que yo exalte, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre, y que sea tu palabra, Señor, la que sea predicada, la que sea enseñada, la que sea proclamada. Bendice a tu iglesia, bendice a las congregaciones, en el nombre que es sobrenombre, todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. No hemos terminado el culto. Vamos a